Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, bienvenidos al canal Hora de Libros y en el día de hoy vamos a hablar de libros que yo recomiendo para comenzar a leer en inglés. Como indico al inicio del video, estos son libros que a mí me funcionaron bastante bien a la hora de comenzar a leer en inglés y principalmente porque todos tienen su característica específica que a mí me facilitaron el comenzar a leer en inglés y que también, bueno, tienen un contenido extraordinario que le recomiendo a todo el mundo. Yo siempre recomiendo leer en inglés porque primero es algo que te va a enseñar bastante, vas a aprender a lo largo de todo esto de leer en inglés y que a fin de cuentas hay muchos libros que o no salen sus traducciones y solamente están en su lenguaje original, que puede ser en inglés, o tardan mucho en sacar la traducción y tú de verdad quieres leerlo, y eso me ha pasado en varios casos y siento que el idioma nunca debería ser un impedimento para ti, y si tienes la oportunidad de aprender a leer en inglés, pues tómalo porque de verdad te va a servir para muchas cosas. Para comenzar a hablar de estos libros me gustaría como que indicar mi experiencia. Yo comencé a leer en inglés a eso de los 16 años, 15 años creo. Yo en realidad nunca fui a una escuela de inglés o de idiomas, algo por el estilo, simplemente fue algo que desde niño me gustó y con la música, las películas, las series, que siempre me enfocaba como que fueran en inglés, fui creciendo con esa cosa en mi cabeza y se me hizo un poco cada vez más fácil. Y a lo largo del tiempo fui aprendiendo y hasta el día de hoy no tengo tanta dificultad para leer en inglés, pero sí sé que tengo mucho que aprender todavía. Entonces estos libros a mí me ayudaron bastante en esa época que yo estaba todavía aprendiendo a leer en inglés y que principalmente su contenido me entretuvo mucho y sé que a muchos de ustedes también le va a entretener. Yo en primer lugar voy a hablarles de un libro que a mí me marcó bastante en su momento y que muchos de ustedes lo conocen y a muchas personas les gustó bastante, incluso ganó premios, tengo entendido, de literatura, que es Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe por Benjamin Alire Sáenz. Este libro, para que no lo conocen, habla de pues, dos chicos que en la época de los 80, si mal no recuerdo, pues se conocen y comienzan a entablar una relación, o no una relación, pero como, más que todo como de amistad, pero que ellos están conscientes de que sienten algo un poco más por el otro que solamente amistad, pero no lo aceptan del todo. Es bastante llamativo cómo estas cosas, la homosexualidad en la época de los 80, puede ser un impedimento o algo difícil que sobrellevar, pero que en el libro lo maneja bastante bien de tal forma de que no te hacen creer que están en los 80 o que fuera genial que los 80 hubiese sido así. Tiene sus problemas, tiene sus impedimentos, sus dificultades propias de la época, pero que todo, la verdad, es un libro bastante bonito y que tiene un final que te va a hacer sentir feliz con lo que sucede. Entonces yo realmente disfruté mucho de este libro. Este libro yo lo leí en inglés porque recuerdo que no conseguí el libro en español. Tengo entendido que el libro en español sí estaba, creo, pero no lo encontraba, así que lo encontré en inglés y dije, bueno, ya que. Y comencé a leerlo y me di cuenta que tenía un lenguaje muy fácil. La manera de escribir de este autor era muy sencilla. Creo que principalmente también como iba dirigida a un público juvenil, eso también es algo que juega a favor si se te hace difícil leer en inglés, porque el lenguaje no es tan complejo. Y que además la gramática, la forma como expresan las cosas no es tan difícil y se puede entender bastante bien. De todas formas, yo siempre recomiendo a la hora de leer en inglés, si no se te hace tan sencillo, pero tienes muchas ganas de leer un libro en inglés, siempre ten el teléfono a un costado con el Google Translate y busca cierta palabra que no entiendas. No digo que vayas a traducir todo el libro, todos los párrafos, pero a veces hay palabras que no entendemos y solamente con el significado ya entramos en contexto y decimos, ya sé qué quiere decir esta oración, por decirlo así también. Entonces eso me ayudó bastante en este libro principalmente. Otro libro que yo recomiendo mucho es Wonder,
que incluso tiene película, y es bastante conocido este libro porque fue un boom en la literatura juvenil en su momento y que a mí me gustó también muchísimo. La historia de Wonder nos relata la vida de Agus, un niño que tiene una deformación en la cara y que tiene que comenzar la escuela. Entonces todas estas dificultades que se le presentan en la escuela, porque es un niño como de 11 años, si mal no recuerdo, si no es menos, que los niños no pueden entender porque tiene la cara deforme, porque literalmente tiene la cara con muchas deformidades de tantas operaciones que le han realizado por la forma en cómo nació. Entonces vemos la dificultad de Agus, que tiene que adentrarse a este mundo nuevo de la escuela, las críticas de los niños, de la burla y todo el bullying que de cierta forma niños con ciertas peculiaridades pueden pasar. Entonces es muy bonito eso. Incluso es un libro que yo siempre recomiendo para todo el mundo porque tiene un gran mensaje y te hace realmente reflexionar acerca de las cosas. Te hace sentir y te hace pensar en que hay muchas cosas que debemos mejorar en nosotros y que este libro te las hace ver de cierta forma para darte cuenta de que, ok, quizás algunos comportamientos en mí han estado incorrectos o que hay personas diferentes, que cosas que nosotros pensamos que son sencillas para ellos realmente no lo son. Entonces este libro es muy bueno en ese sentido. Yo lo recomiendo leer mucho en inglés porque es muy sencillo. Literal, si quieres comenzar a leer en inglés, creo que este es uno de los que más recomiendo porque creo que como el libro está dirigido a un público infantil, el lenguaje es totalmente sencillo y no se te hace difícil leer. Son palabras que la mayoría de personas que pues tienen un poquito de conocimiento en el idioma pues conocen, entonces no es tan difícil adentrarse en este libro y que de verdad vas a disfrutar mucho. Además el libro no es muy largo y los capítulos son bastante cortos y eso ayuda bastante a que te leas algo que si de repente una parte te costó más que otra, pues tomes una pausa y continúes después, porque a fin de cuentas el lenguaje y la manera como se expresa no es tan difícil, pero para todo el mundo existen sus dificultades propias y puede pasar. Otro libro que también recomiendo, que es de mis favoritos, por no decir mi libro favorito, es The Perks of the Inedible Flower por Stephen Chbosky. Este libro creo que todos los jóvenes en la época del 2017, 2016 o 2015 más bien lo leyeron. Incluso también tiene película protagonizada por Ezra Miller, Emma Watson y Logan Lerman, que es muy buena, la recomiendo totalmente. Pero ya hablando del libro, acá nos presenta la historia de Charlie, un adolescente que pues es un poco introvertido y tiene ciertas dificultades para poder hacer amigos. Además ha sufrido una pérdida bastante pues, resaltante en él y ciertos problemas en su adolescencia le han hecho ser lo que es ahora en el libro en sí. Yo de verdad recomiendo este libro bastante porque es una historia muy bonita, es una historia que te hace sentir bastante vivo, te hace sentir pues reflejado en muchos aspectos de todos estos adolescentes que se ven reflejados en la historia. Este libro, si tienen la oportunidad de leerlo en inglés, lo recomiendo mucho porque también, al igual que los otros dos libros que ya he hablado, tiene un lenguaje bastante fácil, un lenguaje sencillo, no muy complejo. Y otro aspecto bastante marcado de este libro para comenzar a leer en inglés y que facilita es el hecho de que está escrito de manera epistolar. Epistolar quiere decir que está escrito a través de cartas. Todo el libro son cartas que Charlie escribe a un amigo, porque en realidad creo que era imaginario o no existía. No recuerdo bien la cosa, lo leí hace mucho tiempo. Pero sí, son cartas que Charlie le escribía a una persona y va relatando toda su experiencia a lo largo de la juventud, de su vida. Entonces, el hecho de que son cartas y que el autor quiere reflejarlas de una manera un poco como que sencilla, porque es el lenguaje de un adolescente, lo hace un poco más fácil a la hora de leer. Además la historia es muy bonita y sé que a mucha gente le va a gustar este libro tanto como a mí me encanta, como a mí me gustó y que siempre recomiendo. Incluso, dejando claro, tienen que ver la película porque vale mucho la pena. El último libro que voy a hablar es de Two Ways Kissing por David Levitan. Es un libro que nos relata la historia de varios jóvenes de la comunidad LGBT
que presentan pues su vida y ciertas dificultades que tienen en ella. En realidad no es muy complejo. Lo único que tiene de llamativo principalmente son dos aspectos. Uno, de que digamos que el libro refleja el año 2019 y la vida de estos jóvenes, pero lo narra un coro de ángeles, así lo dicen en el libro, de hombres adultos que ya fallecieron de los años 80, 70 y ahí así aproximadamente. Y otra cosa que hace llamativo el libro es que todas las historias de estos jóvenes que nos van contando en diferentes capítulos se unen por algo en común, que es el hecho de que dos chicos quieren romper el récord del beso más largo en el mundo. Yo recomiendo mucho leer este libro en inglés porque a mí se me hizo bastante sencillo. Sí tengo en cuenta de que, por ejemplo, ya yo había leído antes que esto muchos libros ya en inglés, pero que al momento de leer este libro en inglés dije, oye, mira, este libro es bastante fácil, no me costaba tanto, a diferencia de otros libros que he leído, que he tenido que quedarme pensando como que qué quiere decir el autor acá, porque como les digo, mi inglés no es perfecto y entonces tengo que pensar y tratar de entrar en contexto las palabras que se me dificultan entender. Y en este libro la verdad no hay aspectos así, todo es bastante sencillo de entender, la historia es bastante sencilla pero también llamativa, pero que en el lenguaje principalmente es muy fácil para personas que quieren comenzar a leer en inglés. Aparte también teniendo en cuenta que la historia es muy buena, sin duda alguna muy buena, y que el libro es bastante cortito, así que no es una dificultad. También un aspecto así como que, aparte del libro, que quiero como que recalcar, es que esta historia de los dos chicos queriendo romper el récord mundial del beso más largo realmente sí sucedió. No de la misma forma como está en el libro, pero sí pasó que dos chicos rompieron el récord mundial del beso más largo. Y la verdad, bueno, esos son libros que yo recomiendo y sin duda alguna creo que si quieres comenzar a leer en inglés, si eres un adolescente o incluso si eres un adulto, son libros que te van a ayudar bastante a la hora de comenzar a leer en inglés, porque de verdad todos tienen en común el hecho de que tienen un lenguaje muy sencillo, muy fácil y no es tan tedioso ni cansa a la hora de leer. Entonces, bueno, díganme qué les pareció. Si han leído alguno de estos libros, ya sea en español o en inglés, pueden decírmelo, déjenmelo en la caja de comentarios. Yo voy a leer los comentarios para ir conversando con ustedes. Además, no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendar este video si conocen a alguien que quiera comenzar a leer en inglés. De verdad que considero que estos libros son bastante buenos. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Carlos A. Moreno T. Yo los veo en el próximo video. Adiós.